Saludos terrícolas, ¿cómo están amigos y amigas? Eh, Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Imagen Bautista para conversar de tantos recursos extraordinarios que hay a nuestro alrededor, tan poco tiempo. Eh, Soy un hincha de hacer clones, un clon para leer y el otro clon para que haga otras cosas. Pero no, excepto que no toque a la señora, ahí sí que no, ahí se nos metemos en problemas. ¿Cómo están mis amigos y hermanos? Estamos acá junto con Franco y con Daniel, vamos a conversar de un libro. ¿Cómo estás, Franco? Bien, bien, contento. Siempre digo lo mismo cuando saludo. Pero la verdad es que sí, me gusta disfrutar de esta instancia donde podemos conversar y edificarnos acerca del libro y de cómo otros hermanos han podido reflexionar en su vida para dejarnos a nosotros enseñanza a partir de la escritura. Así que contento también de poder compartir con ustedes y saber de que hay personas que están pudiendo disfrutar y sacarle provecho a estos podcasts. Sí, la verdad que sí. Bueno, recordamos nuevamente de que pueden enviar también sus audios Sí, con saludos, consejos, referencias, lo que ustedes estimen conveniente, y también podrán salir al aire en alguno de los podcasts. sí, Daniel, ¿cómo estás? espérame. Perdón, adelante, adelante. Ya Adelante, salió de estudio. hecho un saludo al aire, Sí, y de hecho nos sirvió la recomendación, era un anhelo que teníamos y probablemente podamos cumplir con la recomendación que nos dio ahí el hermano Luis Torreal. Así que bien, gracias hermano, y motivar a los, como decías tú Carlos, a que puedan enviar sus saludos, su recomendación ahí con audio para que puedan salir en alguno de los episodios. ajá. Y si le da vergüenza pues, salir en audio, ningún problema, nos manda un mensaje por cualquiera de las redes en las cuales estamos saliendo con el podcast. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, estamos agradecidos al Señor por también nuestros hermanos que han estado mandando mensajes, más que todo escritos, y un audio, como decía Franco. Así que agradecido también porque el podcast ha sido de edificación para muchas personas, y esperamos que el día de hoy también sea este nuevo podcast, este nuevo libro que vamos a estar conversando hoy. Bueno, entonces partamos por eso. Daniel, tú vas a ser el que va a llevar el podcast en el día de hoy. Nos vas a presentar un libro para que nos puedas hablar de su título y de su autor. Sí, el autor nuevamente es John Flavel, este hermano puritano que escribió este libro, que es como un tratado que lo llamó Consuelo para los desconsolados, como subtítulo El consuelo de Cristo a una madre en angustia. Es un libro traducido por la editorial Teología para Vivir, como sabemos editado por el hermano Jaime Caballero. Es un libro que tiene 226 páginas, no está regularmente largo. 5 capítulos, un prefacio, una introducción ahí donde se habla cómo este autor John Flavel ha sido un puritano olvidado, donde hacen una introducción ahí respecto a los estudios académicos, cómo se ha ido olvidando y cómo se ha comenzado a recuperar. Bueno, la idea central del libro es muy pastoral, eso es lo interesante que tenían los puritanos. La idea central del libro es que este tratado es una respuesta pastoral a un matrimonio que ha perdido un hijo, y él escribe este libro para darles consuelo en este sufrimiento de perder un hijo. Entonces por eso se llama así, y como sabemos en el mundo antiguo perder hijos era más común, digamos, que hoy. Entonces este libro se convirtió en un clásico, en un tratado también para consolar a todas las personas que perdían hijos. Tema Qué complejo. Y también, sí, como dice Carlos, bello de que desde la pastoral se pueda abordar este tema. Sí, muy interesante libro. Y que al mismo tiempo me imagino que con el peso que en general tienen los puritanos de respaldar la emoción, me refiero a la emoción, el tema con lo emotivo que es la pérdida de un hijo o de un ser querido, con lo teológico, que casi siempre ellos lo mezclaban magistralmente. Me imagino que debe ser
debe ser la misma tónica en este libro. Claro, sí, es la misma tónica de respaldarlo bíblicamente, que es como la forma típica de los puritanos, ¿cierto? Que es como exponer textos bíblicos, explicar los textos bíblicos y después dar como muchas aplicaciones, así como decían, llegar al corazón como por todos lados, como un cirujano que va analizando el corazón para saber qué cosas le ponemos demasiado valor o poco valor, y empiezan como a equilibrarlo con la escritura y van llegando al fondo del corazón, que es como parte de lo que hacían en las predicaciones los puritanos. Una consulta, el Flavel es más o menos de los orígenes del puritanismo en el sentido temporal. Estoy tratando de buscar si sale algún, porque no estoy seguro. Es que hay como una cronología como de 100 años que se consideran los puritanos, o la época puritana, que no me sé exactamente cuándo es, pero sí, solo sé la fecha de nacimiento, que es 1628, y muere en 1691. Pero el contexto que él nace, claro, está en auge todo el puritanismo ahí manifestándose. Sí, claro. Sí, si no me equivoco, el puritanismo está considerado entre la ascensión de Elizabeth, si no me equivoco. ¿La sanguinaria? No, Elizabeth, la hermana. Ya. Hasta la Revolución Gloriosa de 1688, creo. Ya, no sé tampoco, no me acuerdo la fecha, pero... ¿Puedo equivocarme? Claro. Ya puedo hablarnos un poco de los temas centrales del libro y qué cosas te cautivaron más de él. Ya, sí, el libro empieza con una dedicatoria. Como les decía, fue un libro que escribió para, dice que eran cercanos de él, a los padres. Le escribe una dedicatoria a Flavel, diciéndoles que no se deshagan de este yugo del sufrimiento de forma inmediata, sino que este yugo les va a ayudar a ver su maldad y también a poner su deleite en Cristo, y por tanto los va a fortalecer y les va a ayudar a solamente encontrar consuelo en Cristo. Así que desde el principio empieza así, dándole claridad en dónde deberían poner los ojos. Luego hace una introducción como una pequeña interpretación de Lucas 7:13, en donde está Jesús diciendo estas palabras: al verla el Señor Jesús tuvo compasión de ella y le dijo no llores. Y ahí muestra ese versículo y les muestra cuál es el dolor de una madre al perder su hijo y cómo el consuelo debe encontrarse solo en Jesucristo. Entonces, con eso más o menos empieza él, y de ahí empieza a desarrollar entonces estos 5 capítulos que te dije que el libro tiene, y empieza a avanzar hacia adelante. Entonces, bueno, el primer capítulo él le llama manifestaciones de una angustia piadosa, en donde él muestra que como creyentes debemos sufrir obviamente las pérdidas, y que él dice que no hay nada virtuoso en no sentir o no expresar el sufrimiento que uno tiene. ¿Ya? Y ahí pone el ejemplo de Job, ¿cierto? Que algunas personas piensan que es piadoso no llorar, claro, ¿cierto? Como no sufrir. El cristiano no puede estar triste. Claro, tipo estar triste, hermano. Como estoicismo. Claro. Exacto, claro, estoica la cosa, ¿ya? Entonces piensan que no debe manifestarse. Entonces él dice no, al contrario, un cristiano debe llorar, debe expresar su sufrimiento. Entonces pone el ejemplo de Job, diciendo que cuando Job, ¿cierto?, el Señor lo hirió, él se levantó, rasgó su vestido y se postró. Y dice que él no era un insensible, sino que obviamente le había afectado el dolor. Incluso dice que es bueno expresarse con quejas a Dios como a los hombres, en el sentido de decirle al Señor lo que uno siente, como derramar su corazón ante el Señor y su dolor. Y aquí una frasecita dice: se convierte en mucho más cristiano aquel que despliega más sus angustias hábilmente que aquel que las reprime súbitamente. No hay pecado en quejarse a Dios, pero hay mucha maldad en quejarse de Dios. Ya él hace como esa distinción, que tú puedes quejarte ante Dios, pero no de Dios.
Ah, claro. ¿ya? Se hace esa pequeña distinción. Así que dice que el cristiano debe expresar su dolor y humillación delante de la presencia de Dios. Pone el libro de Lamentaciones como un ejemplo de expresión del dolor constante. Debe estar orando al Señor de forma constante mientras expresa el dolor. Y después de enumerar las buenas aflicciones por las cuales el cristiano debe manifestar su dolor, también aborda el tema de las aflicciones pecaminosas o excesivas. ¿Ya? Él dice que hay aflicciones que son pecaminosas y excesivas. Dice, una de ellas debido al dolor que se enfrenta, enfrentar el dolor siendo ingrato a Dios. Es como que el dolor me absorbe tanto que al final no veo nada bueno en ese momento, sino que me vuelvo ingrato ante el Señor. Y aquí les leo también una frase, dice, además que vil ingratitud se halla en esto. Dice, ¿qué? ¿Todas tus misericordias remanentes no valen nada? Puede que hayas enterrado a un hijo, a un amigo, bueno, pero aún tienes un esposo, una esposa u otros hijos, o si no todavía posees moradas cómodas y salud para disfrutarla, o si no, aún eres partícipe de Cristo y del pacto, y disfrutas de las ordenanzas de Dios, del perdón de los pecados y de la esperanza de la gloria. Igual uno se imagina la escena, igual es decirle esto a alguien que perdió un hijo es como uno lo puede considerar duro, pero es la verdad, porque el corazón humano es tan pecaminoso que puede usar su pena o su tristeza para ser ingrato y para simplemente caer como una especie de alejamiento de Dios porque está enfrentando un momento doloroso, pero él intenta mostrarle y decirle que aunque ciertamente es lamentable, hay que llorar y todo, una forma excesiva de hacer esto es no considerar las cosas que Dios también te ha dado y te ha manifestado en su misericordia ahora. Entonces es como, wow, ver eso, para mí me lo encontré como así como tremendo. Entonces Flavio nos recuerda que nos podemos conmover fácilmente, pero que los sufrimientos que nosotros enfrentamos podemos volverlos excesivos e incluso pecaminosos. Idólatra. Sí, idólatra. Intenta ir como en ese fondo. Fíjense esta frase. Dice, es mejor enterrar 10 hijos que perder un grado de intensidad de amor y deleite en Dios. El propósito de Dios al golpearte fue para traer tu corazón más cerca de Él, eliminando aquello que lo alejaba. ¿Cómo entonces puedes inferir en el mismísimo designio de Dios en esta dispensación? ¿Cómo puedes perder su deleite en tu comunión porque has perdido el tuyo en la criatura? Ciertamente cuando tus angustias te acompañen de esta manera a tus aposentos, son angustias pecaminosas y extravagantes. Entonces como que les da duro sobre el exceso, podríamos decir, de las angustias que se vuelven finalmente pecaminosos. Da por ejemplo esa gente que de repente no solo llora a la persona que perdió, sino que se tortura como por el recuerdo y le da constantemente vuelta a ese recuerdo y finalmente no quiere recibir apoyo, no quiere recibir consuelo de nada, y al finalmente lo hace y lo vuelve un pecado el mismo dolor y no quiere encontrar consuelo en Cristo, no quiere encontrar descanso en Cristo, sino que vive una vida, digamos, amargada, por decirlo de alguna forma, sin recordar lo que Cristo hizo por él. Eso más o menos lo que habla del capítulo 1. Después, bueno, no sé si ahí tiene alguna pregunta. No, está bueno. Es que estaba pensando. Está muy interesante. Estaba pensando sí, es como... justo en eso, que finalmente es como una línea tan delgada entre, claro, decir no, el cristiano no puede sufrir o no hay que sufrir, hay que superar estoicamente, y esta otra que es como el símil pero al otro extremo, permanecer en el sufrimiento, así como no, yo me entrego al dolor de manera inagotable, de manera no sé, para siempre, por decirlo de algún modo. Finalmente las dos cosas muestran un desprecio por la soberanía y el poder de Dios, tanto en escuchar nuestras tristezas como también en casi poner como que Él no puede ser consuelo suficiente para nosotros. Es brígido.
Fuerte el tema. Sí, es fuerte la sutileza en la cual puede como discernir eso. Eso me parece como muy interesante. Como pueden ver los dos extremos, como tú decías, Franco. Muy buena ese capítulo. Luego, bueno, después del capítulo 2 habla de 10 puntos en tener en cuenta en el sufrimiento, donde comienza recordando que Dios es el autor final del sufrimiento y por tanto debemos saber que el sufrimiento nos ayuda a ver lo importante. También recuerda que nada escapa de la providencia de Dios y Dios siempre tendrá razones para actuar soberanamente sobre la vida de todas las personas, pero que eso es soberano y no sabemos los propósitos del Señor detrás o las razones detrás. Entonces él dice aquí en una frase, dice: al quitar a tus seres queridos de antemano parece decirte lo mismo que le dijo a Pedro. Ahora tú no lo entiendes, o ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Cita Juan 13:7. Dice: el ojo de la providencia tiene una perspectiva mucho más amplia que la de ustedes. Probablemente sería una tarea más difícil para ustedes dejarlos atrás que seguirlos. Entonces él empieza recordando eso, la providencia del Señor, que es otro libro de él, tiene una visión mucho más amplia y nosotros no comprendemos totalmente todo. Entonces eso quiere hacerle recordar a este matrimonio que había perdido a su hijo. También recuerda que finalmente todos vamos a morir, así que debemos procurar estar y ser siempre fiel al pacto que el Señor hizo con nosotros y manifestar nuestra obediencia al Señor. Bueno, este capítulo lo termina finalizando y recordando también la esperanza de la resurrección y el consuelo de estar con Cristo a pesar del sufrimiento de la muerte que enfrenten nuestros seres queridos. Dice: entonces, si este es el caso, ¿cuántas abundantes razones tienen para estar tranquilo y satisfecho con lo que Dios ha hecho? ¿Pueden estar mejor aquí que en donde está ahora? ¿Habría mejores provisiones y alegría aquí que con su Padre Celestial arriba? O sea, le está tratando de hacer pensar, es mejor estar con el Señor. En el estado. Claro, es mejor estar en el Señor. Sí, qué interesante. Lo que pasa es que estaba mirando los títulos mientras lo iba mencionando. Y aunque sabemos que después a lo mejor te vamos a preguntar algunas de las aplicaciones y lo más probable es que estés de acuerdo conmigo, qué atingente a la realidad actual que estamos pasando cada uno de estos temas, o sea, independiente incluso del tema de la pérdida de un hijo, en el caso en el cual está la tesis central. Estos temas que están acá son absolutamente aplicables a lo que nos está pasando hoy como mundo. Uh-huh. Claro, mucha gente que está muriendo o personas que están perdiendo a los seres queridos. Esta es una perspectiva cristiana clarita del sufrimiento. Sí, absolutamente. Perfectamente un pastor puede tomar este libro y decir, ya voy a decantar algunos de estos temas acá y los vamos a trabajar como congregación. Uh-huh. Están pero notables. Sí, continúo nomás. Ibas a hablar del capítulo 3, si no me equivoco. Sí, el capítulo 3, ahí nuevamente habla de 10 cosas, bueno, dice 10 puntos más a tener en cuenta en los momentos del sufrimiento. Ahí él empieza diciendo que angustiarse es en vano, porque para nosotros como cristianos, porque no podemos cambiar los decretos de Dios. Así que, ¿para qué te vas a angustiar? Deja que el Señor maneje toda la situación. Y bueno, eso es, o sea, uno lo puede decir, pero en la práctica es sumamente difícil, uno diría casi imposible, porque nuestros corazones tienden a angustiarse rápida y fácilmente. Yo quiero hacer una interrupción. Es que ya con estos dos capítulos digo cómo, porque la gente siempre piensa, oye, la teología reformada o la teología que es puramente quedarse ahí en lo abstracto, pero qué práctica es la teología reformada. Ahí hablando o pensando en la fidelidad de Dios al pacto, de saber que a pesar de nuestro dolor Dios va a ser fiel a su pacto. Y ahora que no debemos angustiarnos porque Dios tiene todo ya ordenado y decretado.
yo aquí digo, ¿cómo podemos pensar que es poco práctica? Si es absolutamente al corazón, nos afirma, nos da esperanza, nos da consuelo, no eso, estoy eh, bien, o sea, contento, no Brincando sé cómo como cordero de decirlo, la manada. correcto, en esto, ya aquí ha visto dos cosas que obviamente es la Biblia, pero a lo que voy es ese énfasis claramente asociado a la reforma, asociado a ver la Biblia como Dios estableciendo su pacto con el hombre para su beneficio y para su gloria. Eso. Sí, sí. Bueno, el pacto lo usa bastante Flavel, porque obviamente era parte de la teología del pacto de la época y lo utilizaban de forma evidente en su escrito, pero a la vez lo hacían muy práctico también para la vida común. Bueno, entonces ahí nos dice que Dios nos puede dar consuelo incluso en medio del sufrimiento. Y él dice aquí una cita también: el bondadoso y tierno Señor tiene sus cordiales divinos reservados deliberadamente para estas horas tristes. Estas a veces son dadas antes de alguna prueba intensa con el fin de prepararlos para ella, y otras veces después con la finalidad de sostenernos bajo ella. Entonces ahí dice, cierto, que el Señor va dando su consuelo a su tiempo, a su manera, pero que finalmente el sufrimiento nos sirve mucho para descansar y ver la mano amorosa del Señor en esos momentos. También nos dice que los sufrimientos pueden ser usados por Satanás para desviarnos de la fe, para blasfemar, para olvidar la misericordia de Dios. Por tanto, en ese momento, en el momento del sufrimiento, es bueno recordar que otros cristianos también están sufriendo y enfrentando diversos tipos de sufrimiento en el mundo, y que debemos saber que el Señor también está guiando eso, y que no debemos olvidarnos de que Él es la fuente de toda consolación, y que Él es en quien debemos confiar. Aquí también les leo una frase, dice: nuestros seres queridos glorificados vivirán con nosotros para siempre, no se lamentarán ni morirán ya más. Este ciertamente es la felicidad de ese estado al que pasarán, que al unirse con sus almas de manera más cercana con Dios, la fuente de alegría, no tendrán ninguna preocupación, no serán puestos sobre estos ejercicios de paciencia, ni estarán ya más sujetos a tales angustias que ahora experimentan. Todavía un poco de tiempo y al final de todas estas cosas vendrá. Por lo tanto, manténganse firmes como personas que saben que tal día del jubileo se acerca. Entonces ahí le anima con esa frase. Seguramente los padres, a los matrimonios que estaban recibiendo el escrito, le estaba animando ahí sobre eso. Capítulo 4, entonces, habla de las quejas comunes que las personas pueden tener en momentos de angustia, y él enumera 12 quejas comunes que todo ser humano tiene frente a Dios y intenta darle una respuesta a cada una de ellas. Bueno, las que destaqué son aquí. La primera, que habla que cuando yo por ejemplo, oré por mi hijo que iba a venir, y sin embargo el hijo que vino, el Señor me lo arrebató, o sea, murió, y por tanto podría pensar que Dios al final no cumplió su palabra. Esa era como la forma de razonar. Entonces él responde ahí, dice, les cito: que oraras por tus hijos antes de que los tuvieras es un deber, y si no oraste por ellos sumisamente, refiriéndolos a la voluntad de Dios de darlos o negarlos, mantenerlos o eliminarlos, a como le pareciera bueno a Él, has pecado. Chuta. Oye, sí. Brígida. Bueno, hay varias quejas, pero la cuarta y la quinta hablan de que al perder un hijo uno pierde todo, e incluso el consuelo. Esa es una de las quejas, y él responde: no es una expresión adecuada decir que has perdido todo. De nuevo, no es una expresión adecuada decir que has perdido todo en uno, a menos que ese uno sea Cristo. Pero Él, siendo una vez tuyo, nunca podrá perderse. Pero ¿acaso no tienes otra forma de suplir tu pérdida? ¿No tienes un Dios que llena el lugar de cualquier criatura que te deje? Indudablemente, esto te convertirá más en un hombre cuya porción se encuentra en esta vida, que uno que profesa que Dios es de todo en todos.
Y otra que dice aquí, cita también respondiendo a esto, dice: encontrarás en Dios aquello que no se encuentra en la criatura. Una hora de comunión con Él te dará aquello que el padre más feliz nunca obtuvo de sus hijos. Cambiarás bronce por oro, vanidad perecedera por excelencia sólida y duradera. Ya, ahí da entonces también una comparación en decir que finalmente el deleite total y pleno está en Cristo. A tus hijos tú debes amarlo, obviamente. A tu esposa debes amarla, obviamente. Pero el deleite final de todo está en Cristo. Y si el Señor en su decreto determina arrebatarte a alguien que tú amas, va a sufrir y a tener dolor, pero tu consuelo debe estar y seguir en Cristo. Y el capítulo 5. El capítulo 5 entonces se llama Remedios para no dejarse llevar por el dolor y la angustia. Y aquí nos da, consejos muy, muy prácticos para enfrentar la angustia y el dolor. Como no amar a las criaturas más que a Dios, que Dios te ha dado. Otra de las cosas muy que uno podría decir que obvio, pero dice que debes amar a tus seres queridos mientras los tenemos. Ah, sí. O sea, amarlos ahora. Adrián Rogers. ¿Ya? Adrián Rogers en una predicación hablaba de eso, me acuerdo, hace años atrás lo escuché, y decía, las narices muertas no huelen rosas. Bueno, a ver. Entonces, si va a regalar una rosa, regálela ahora, le decía. Decía porque hablaba a veces como de la podría decirse, de las cosas insensatas que sucedían en los funerales. Tremendos ramos de flores, todo tremendo. Decía, pero ¿y cuando estaba viva la persona? Claro. Era el tremendo palo. Sí, mi mamá suele decir algo similar: pues tráeme rosa ahora que estoy vivo, porque muertas no las voy a ver. No la voy a ver. Como mi mamá y suave en su frase. Después, habla de llevar los sufrimientos a Dios en oración. Y aquí también les cito una frase, dice: cristiano, ve a tu Dios, ponte de rodillas en el día nublado y oscuro, retírate de todas las criaturas para que puedas tener plena libertad con tu Dios, derrames y quebrantes tu corazón delante de Él con libres y abundantes confesiones de pecado, júzgate a ti mismo digno del infierno, así como de esta angustia, justifica a Dios en todos sus más fuertes golpes, ruégale en esta angustia que ponga sobre ti sus brazos eternos, suplícale una sonrisa, una mirada de misericordia para iluminar tu oscuridad y animar tu espíritu caído. Llamando a que en el tiempo del dolor y de la angustia, el cristiano es cuando más debe ir ante la presencia de Dios y derramarse así con todo para encontrar en Cristo el descanso y el consuelo. Y ahí entonces nos dice, ¿cierto?, que debemos enfocarnos en Dios y no en los problemas, los sufrimientos que enfrentemos, y que nuestros sufrimientos finalmente van a ser usados para la gloria del Señor y para deleitarnos en el Señor y en Cristo. Y ahí más o menos termina el libro, así es, todo lo que nos dicen esos 5 capítulos, que no es tan largo el libro, yo encuentro, pero bien, muy práctico, muy claro para atacar, como decíamos al principio, los dos extremos: el no llorar nada y el otro, la angustia desesperada y descontrolada, como que se terminó todo, ya no tiene sentido nada en esta vida sin el sufrimiento o la pérdida que tuve. Notable. Un notable texto, y y como los seres humanos no hemos cambiado mucho, la verdad, él sigue siendo tan actual como cuando cuando fue escrito por primera vez. Está bastante bueno para ahondar en él. No sé si va a hacer algún comentario, Franco. No, estoy... ¿Sí? ¿No? No, estoy para adentro. Estoy que aplaudo. Estoy para adentro. Sí, la verdad es que está bueno, y finalmente eso, pensaba en los consejos y en lo que se ha conversado, y es verdad, porque a veces uno se fatiga de inmediato con las circunstancias, con el dolor. Evidentemente perder un hijo debe ser un dolor indescriptible, pero también es cierto que Dios ha sido fiel en todo, y que Él va a seguir guardándonos y va a seguir obrando y usando eso para santificarnos, para hacernos como Cristo. Entonces, no, estoy así
pensando. Llegó justo el libro, el conversar este libro. Sí, está notable. Me hizo acordar en el libro de Owen de la tentación y el pecado, Victoria sobre la tentación y el pecado, hay partes que tienen similar donde habla de justamente en los momentos de dolor es cuando más se exacerba uno, las partes más caídas de nosotros, y al mismo tiempo es donde Satanás puede tomar ventaja. Y John Owen decía en los dos, decía cuando tiene mucho éxito el creyente, cuando le va muy bien, o también cuando pasa por estos tragos o valles de sombra donde se va a ver confrontado al sufrimiento. Excelente libro de nuestros hermanos de la editorial Teología para Vivir, ¿no es cierto? Así es. Y como siempre, las introducciones que siempre se han agradecido a nuestro hermano Jaime Caballero, que nos ayuda a estar en el contexto del autor y poder aprovechar al máximo el contexto también, que nos ayuda a entender muchas de las cosas y las formas que están en las publicaciones. Sí, bueno, y algunas aplicaciones del libro, como dijiste al principio, es un libro muy actual, y especialmente ahora en lo que estamos viviendo en el mundo, el virus. Varias personas que he tenido más o menos cercanas respecto al sufrimiento y algunos a la pérdida de seres queridos en este tiempo, creo que este se convertiría en una guía o en un manual muy bueno desde la perspectiva cristiana para enfrentar este momento, enfrentar el sufrimiento. Y también, como dice el mismo libro, ¿cierto? Es un consuelo, y el consuelo que podemos encontrar solo en el Señor. Y este se convierte como en un manual para eso, así que creo que es muy claro el propósito con el cual lo escribió, y también la forma en que podría usarse, como tú decías, ¿cierto? En el ministerio pastoral o en cualquier ministerio dentro de la iglesia, o incluso hacer grupos de lectura de este libro como para analizarlo y verlo, sería algo muy bueno. Perfecto. Daniel, te agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho por traernos este libro para recomendarlo también a nuestros hermanos. No sé si está disponible también parece que está disponible para comprarlo en formato digital, ¿cierto? En Amazon, creo. Sí, creo que este es uno de los que sacó en formato digital, sí, porque no todos están en formato digital. Exacto, sí, son algunos de los que están de parte de nuestros hermanos de Teología para Vivir. Así que, bueno, ¿qué más decirte? Muchas gracias para seguir pensando en estos temas y poder ahondarlo en el libro. Así que por mi parte me despido y no sé si, Franco, tú algún ¿cómo se llama esto? Mensaje para los que nos escuchan. Sí, que nos sigan escuchando. Y que, bueno, que aprovechen pues, de esto mismo, de buscar consuelo siempre en el Señor y de disfrutar de sus bendiciones cuando están allí al frente de nosotros. Así que eso, animarle a que sigamos confiando en el Señor en estos tiempos difíciles o diferentes de lo que habíamos experimentado, y a seguir confiando en el Señor solamente. Daniel. Bueno, que los hermanos puedan conseguir este material si pueden, ¿cierto? Y que disfruten esta lectura viendo los pasajes de la Biblia también, que Flavel es muy bueno citando la Escritura, como también literatura clásica en algunas ocasiones, que también ayuda a pensar este tema del sufrimiento. Pero agradecido a los hermanos que lo escuchan y que puedan seguir disfrutando más de estos podcasts. Muy bien, amigos y amigas, llegamos al final de este podcast. Esperamos también sus mensajes, sus audios, cualquier noticia o recomendación que quieran hacernos siempre va a ser bienvenido. Así que muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.